Bueno, le estaba preguntando a Mireia cómo la presentaba y habíamos quedado en que la presentaba como una tía muy maja. Y aparte de esto, pues también es doctora en psicología y psicoterapeuta, psicóloga clínica, fundadora del Institut Gestalt de Barcelona, escritora, y no sé si me dejó algo importante. No. ¿No? Está bien. Bueno, y una persona que se ha especializado en sexualidad femenina, en trauma también, Sí. y en abuso, Sí. en abuso sexual, Sí. bueno, en terapia de abuso y en reflexión también sobre, Sí. sobre lo que pasa, lo que hay detrás de eso, Sí, más sobre eso. que se Sobre- llama patriarcado. Sí, y más sobre haber pensado, que haber trabajado mucho sobre eso, más haber pensado, sí. Es que cuando escribí Nacidas para el placer, ¿no? Era un libro que de alguna manera hablaba de la capacidad, de la potencia que podemos tener las mujeres, ¿no? Y entonces quería escribir la otra parte, ¿no? También, que era, sí, podemos tener mucha potencia y hay ahí un patriarcado que también nos puede hacer daño, ¿no? Y también quería escribir un libro sobre abusos porque en mi consulta venían muchas mujeres hablando de abuso, ¿no? Y contando cosas que para mí eran inimaginables, de terribles, la verdad, ¿no? Entonces, aquello de que la realidad siempre supera lo que puedes imaginar, pues para mí era así, ¿no? Y entonces desde ahí escribí La sociedad del abuso, ¿no? Ya. Y de hecho, bueno, no sé si alguien ha leído ese libro. Yo leí Nacidas para el placer y dije, wow, qué libro tan maravilloso. Es un libro que hacía falta. Es un libro que, bueno, hoy en día hay ya más literatura sobre el tema, pero realmente ha habido poca. Y ahora mismo estamos asistiendo a una eclosión. Pero en ese momento no había tanta y de repente fue un libro muy revelador y muy revolucionario en muchos aspectos, donde una mujer decía alto y claro, reivindicaba alto y claro a la mujer sexual. Sí. No a la mujer sexualizada, a la mujer sexual. Y de repente el otro lado, la otra cara de eso que ha sido este libro, La sociedad del abuso, Sí. es un libro que, primero, este libro se ha leído muchísimo, se ha vendido muchísimo. Sí. La sociedad del abuso, no tanto. No. Y bueno, en cierto modo parece lógico, no es un libro que, digamos, sea muy agradable de leer. No, es muy duro. Es durísimo, es un libro durísimo. Yo cuando lo leí realmente pasé un par de noches difíciles. Y estoy casi frivolizando, diciendo que solamente eso, que pasé un par de noches difíciles. Me planteé muchas cosas. Me revisé yo mismo como hombre delante de la sociedad en la que habito. Pensé sobre los hombres que me rodeaban, pensé sobre las mujeres, pensé sobre los abusos bueno, que un poco están ahí en lo cotidiano, pero que también en mi propia familia se han vivido, que yo he visto. No hablo solo de abuso sexual, también abuso físico, la violencia física, agresiones de todo tipo, qué sé yo. Lo que antes era el pan de cada día y nadie decía nada, hoy en día por lo menos se denuncia. Sí. Ya es un avance, no un avance, digo que sí. hayamos avanzado tanto, pero ya es un avance. A ver, no tanto, porque el abuso que sale en los medios habitualmente es el de hombres a hombres. ¿El de hombres a hombres? Claro, ese es el que sale en los medios, ¿no? Los escándalos de los entrenadores, de los curas, Sí. es de hombres a hombres, con lo cual continúa siendo patriarcal. ¿Se entiende? Claro. ¿Sí? El abuso más común es el que se da dentro de la familia, a las mujeres. Y el 90% de los que los cometen son hombres. Y de este es el que no se habla, por eso quise escribir el libro, ¿no? ¿Ya? Para hablar de que el abuso infantil se da dentro del seno de la familia y que son los parientes los que lo cometen. Claro, este no se quiere ver, no se habla de este. ¿Por qué? Porque esto significa cambiar la sociedad entera. Ya no es un pervertido entrenador que es alguien que comete el abuso. No, son los parientes y las personas, como decimos, normales las que cometen el abuso. ¿Sí? Entonces lo negamos. Entonces el libro, como la gente también lo niega, aparte de que es muy duro, ¿no? No se vende comparado con los otros. Claro. Yo recuerdo que en la historia de la sexualidad de Michel Foucault, Sí. supongo que conoceréis, habréis oído hablar de este filósofo francés,
que escribió este libro, estos 3 libros, vaya, sobre su historia de la sexualidad. Foucault habla de la biopolítica y habla de cómo desde el siglo XVII-XVIII hemos construido un sistema social donde primero era la religión la que ponía más o menos las bases de la moral, pero luego es el Estado y también es la empresa, también es el sistema capitalista, y un poco lo que hacen es no tanto reprimir directamente, sino hacer que el represor interno, el policía interior, tome el mando de cada uno. Y de alguna manera, de ese modo, la energía sexual, la fuerza de la sexualidad, se pone al servicio de la producción. Y esto es lo que se llama la biopolítica, el biopoder. Bueno, lo estoy explicando fatal, pero más o menos se entiende, ¿no? Como me oiga algún Foucaultiano, me agrede. Bueno. Pero bueno, claro, a partir de aquí, no sé si es muy osado por mi parte pedirte como una explicación estructural del por qué se da en las familias. ¿Es un tema de represión sexual? Parece que no solo. También tenemos a Foucault, que explica, digamos, nuestras problemáticas sexuales desde ese otro punto de vista. Pero, ¿qué está pasando? ¿Es un tema de patriarcado? ¿Es un tema de agresividad innata del hombre, de lo masculino? Hombre, yo creo que es un tema de que la sexualidad no está en nuestras vidas cotidianas. ¿Ya? O sea, en las familias no se habla de sexo. Yo doy clases a mujeres, bueno, damos formación de sexualidad femenina y a las chicas jóvenes que tienen 24, 25 años, a todas les preguntamos, ¿en tu casa se habla de sexo? ¿El sexo forma parte de la vida cotidiana? Y la respuesta es no. ¿Ya? Los romanos y los griegos se llamaban paganos porque tenían espacio para el placer en la vida cotidiana. Nosotros no lo tenemos. Entonces, eso quiere decir que como somos animales sexuales, tenemos que reprimirlo. Entonces nos sale por la puerta de atrás. ¿Qué es lo que mueve más dinero en el mundo? El porno. El porno mueve más dinero que todo el deporte en Estados Unidos. Eso es la salida por la puerta de atrás. ¿Ya? Mi fantasía es, que puede estar equivocada, que si tuviésemos una sexualidad más abierta y el placer estuviese dentro de nuestra vida cotidiana, eso no se daría tanto. Esa es mi explicación. Seguro que hay muchas más, ¿no? Pero no tenemos integrado la sexualidad y el placer en la vida. Y por otro lado, vivimos una sociedad súper sexualizada, también. Pero en lo cotidiano no está. El placer viene después de las obligaciones. A última hora y en la noche. Claro, es que por algún lado tiene que salir, ¿no? ¿Está ahí? ¿No? No sé por qué me viene eso, pero me viene, que lo digo pocas veces, ¿no? Que si Dios hubiese querido que no tuviésemos sexualidad, no nos hubiese hecho sexuales, ¿no? Es una manera de decir, ¿no? Que eso forma parte de nosotros. ¿Ya? Sí. La verdad es que ahora veníamos en el coche y estábamos teniendo una conversación muy interesante. Se nos pasa además un poco, hemos estado con mucho tráfico y teníamos una conversación que realmente merecía ser grabada. Escuchar a Mireia hablar, digamos, sin ningún tipo de censura sobre sexualidad es muy interesante y además es un espectáculo. Bueno, entonces, vale. Yo te preguntaba si sería conveniente que reprodujéramos aquí partes de esa conversación sin censura y pensábamos que igual no tanto, más que nada porque se está grabando. Pero hay algunas cosas que sí. Bueno. Claro, siempre entramos en territorios muy complicados, porque, sobre todo ahora porque de repente hay como una reactivación de la moral. Está la gente muy moralista. Todo el mundo tiene ideas muy claras sobre cómo debe ser la sexualidad, qué se debe hacer con la sexualidad, pero, como dice Michel Foucault también, tanta producción de ideas alrededor de la sexualidad acaba siendo una especie de negación de la sexualidad. Entonces, bueno, hay tantas cosas que te preguntaría, pero pensando, por ejemplo, en esto que decías de que estamos hipersexualizados y al mismo tiempo tenemos la sexualidad como un poco desplazada hacia lo último de lo último.
Pensaba en la pornografía, en la prostitución. Ahora hay un movimiento fuerte de algunos sectores del feminismo que abogan de nuevo, como otras veces se ha hecho en el pasado, por prohibir la prostitución e incluso por prohibir la pornografía. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Hay que prohibir la prostitución y la pornografía? ¿Se arregla algo con esto o se complican más las cosas? Esto se graba, ¿no? Esto es una pregunta que no te debería hacer. Pero hasta ese punto hemos llegado, que no se puede opinar sobre según qué, porque es muy tabú. Hombre, no sé, yo prohibirla, no la prohibiría porque soy de antiprohibir, ¿se entiende? Claro, Más desde claro, ahí, ¿no? sí. Pero yo creo que si hubiese la posibilidad de tener una sexualidad más libre y más abierta y que estuviese más en todo, ¿no? Igual no habría ni tanta prostitución ni tanta pornografía. Esta es mi fantasía. Después resultará como resultará, ¿se entiende? Con lo cual, bueno, y después, claro, yo creo que cada uno, mientras lo haga libremente, puede hacer lo que quiera, ¿no? Claro, sobre todo ese es el tema, la libertad. Sí, la libertad, sí, ¿no? Porque ponerse a decir, por ejemplo, que sí, que la prostitución puede tener sentido, es terrible, porque estás ayudando a que las mafias que prostituyen a jóvenes tengan sentido, ¿no? O sea, cualquier cosa que se diga en esta cultura, el patriarcado la usa de manera que la transforma en algo para su beneficio, ¿no? Y eso es terrible. Yo estaría más por la libertad personal, ¿no? De que cada uno o cada una haga lo que crea, ¿no? Sí. Y entrando más en la definición de patriarcado, porque patriarcado significa cosas diferentes para cada persona. Yo pienso en la definición de patriarcado de Claudio Naranjo, cuando habla no de patriarcado, sino de la mente patriarcal, como si fuera una especie de virus que nos toma a todos con la educación en los primeros años de vida, que tiene mucho que ver con la constitución de nuestro carácter, de nuestro ego, y que de alguna manera es eso, como una especie de virus, una forma de pensar y por tanto también de sentir o de no sentir, que acaba creando un problema social por la suma de todas esas narcotizaciones y de todas esas brutalidades que se dan al amparo de esa especie de virus, de esa mente patriarcal que lo ocupa todo y que ocupa a todos y a todas, hombres, mujeres, géneros no fluidos, etcétera, etcétera. Sí. A todos. Sí, a todos, porque vivimos en esta cultura, ¿no? Y entonces, de alguna manera, nos traspasa, ¿no? Y creemos, yo creo que lo malo del patriarcado es que creemos que es natural. Yo creo que eso es lo peor, ¿no? Que es una ideología y la tomamos como si fuese biológica, ¿sí? Yo creo que debe pasar en todas las culturas y en todas las maneras, ¿no? Pero en esta, en la que vivimos, es así. Y todas estamos traspasadas por la cultura patriarcal. Todas tenemos esta ideología dentro. Es muy difícil salirse de ahí, ¿no? Yo cuando escribí el libro creía que estaba fuera y empecé a escribir, ¿no? Y empecé a encontrar lo que era realmente la cultura patriarcal, en qué cosas influía y me di cuenta de que de fuera no tenía nada. Me la había tragado. Totalmente, ¿no? Sí. Cuando se habla de patriarcado o de ideología patriarcal, yo hablaría, me parece que es Steve Taylor que dice que son tres cosas, ¿no? Que dice, el hombre es más importante que la mujer, es más inteligente, está por encima de la mujer, ¿no? La base de las relaciones es la competencia humanas y la guerra o la violencia es la forma de resolver los problemas. Para mí es eso. Estas son las tres bases del patriarcado. Sí, sí. Y entonces las tomamos como naturales. Yo creo que ese es el error grande, ¿no? O sea, mentira que el hombre sea más que la mujer. Es una cultura puesta para que el hombre sobresalga todo el tiempo. ¿Sí? ¿Vale? Entonces, en realidad, somos un conjunto de células que cooperamos. ¿Que la naturaleza es competitiva? La naturaleza también es cooperativa, ¿no? Y existen muchos ejemplos en la naturaleza en la cual los animales no se relacionan desde la violencia, ni desde el macho dominante. Lo que pasa es que no los hemos querido ver, ¿no? Los animales que se parecen más a nosotros, que son los bonobos, se relacionan desde la sexualidad. Y hay el mismo número de machos y hembras porque no compiten por el líder, porque las dominantes son las hembras. ¿Tú piensas que somos más bonobos que chimpancés, los seres humanos?
Yo creo que somos de los dos. De los dos, ¿no? Sí. Mitad bonobos, mitad Sí, chimpancés. hay un autor holandés que tiene un libro que es El mono que llevamos dentro, que postula que somos los dos. Pero es que a los bonobos no los habíamos visto. ¿No? Claro. Esa es la cosa, No ¿no? los habíamos tenido en cuenta. Claro, es como estábamos centrados nada más en que somos como chimpancés, ¿no? Por explicar algo de este tema, de esta dialéctica entre bonobos y chimpancés, sí. es simplemente, para que no lo sepa, porque los chimpancés suelen hacer la guerra entre ellos y Sí. son muy jerárquicos. Sí. Y los bonobos, cada vez que tienen algún problema, Sí. viene el resto y se los folla. Sí. No, y tienen relaciones sexuales para cualquier pacto, Sí. lo sellan con una relación sellan sexual. con una relación sexual. Sí. Con la cosa de que la única relación sexual que no existe es la de madre e hijo. O sea, no existe el incesto. Y además, las bonobas, cuando llegan a la maduración sexual, cambian de clan. ¿Ya? Simpáticos, ¿no? Sí. Los bonobos. No, además tienen la capacidad de distinguir las emociones en la cara de los otros. Son muy empáticos. En eso es en lo que se parecen a nosotros también. Claro, se parecen a lo mejor de nosotros. Claro. No, pero esa capacidad la tenemos, después si la usamos o no. pero- de ver la cara y distinguir la emoción del otro, la tenemos, pero bueno. Claro. ¿Sí? Bueno, hay muchas cosas más. Vamos a darle un poco de caña a los hombres, ¿no? Que después me van a colgar a mí. Porque, vale, sí, sabemos que la mente patriarcal es un problema de todos y de Sí. todas y de todes, Sí. y de todos, Sí. pero también están los hombres, ¿no? Los hombres machos y tal, patriarcales. Y entonces la cosa es que yo te venía contando de un libro que no se ha publicado en España porque sí. su autor no ha encontrado editorial. Es un autor italiano, ahora no recuerdo el nombre. El libro se llama algo así como La bestia que hay dentro de mí. Es muy interesante porque no hay mucha literatura sobre lo masculino y este hombre cuenta que él se da cuenta de que hay una especie de omertá, de silencio entre los hombres, que entre nosotros nos contamos, pues yo me he follado a esta y pues yo me quiero tirar a la otra, pero luego nos comportamos como personas que escuchamos a nuestras parejas, somos gente civilizada. Y él contaba una anécdota, decía que estaba delante de una compañera de trabajo y la compañera de trabajo le iba contando cosas de su vida, era todo muy civilizado, y que dentro de su cabeza solo había una frase, ¿no? Qué buena estás, qué ganas tengo de arrancarte la ropa y hacerte el amor aquí mismo en público. Entonces, este hombre estaba como muy avergonzado de esa brutalidad masculina y se sentía muy poca cosa por ser tan brutal. Personalmente, yo creo que ese animal interior, bien cuidado, bien orientado, no tiene por qué ser ni tan brutal ni tan descarnado. No sé si estarás de acuerdo. Pero sí pienso que en ciertos aspectos, por ejemplo, la maduración emocional, pues los hombres estamos bastante por detrás de las mujeres. Entonces, ¿cómo ves tú a los hombres? ¿Realmente somos tan brutales? ¿Hay tanta bestia dentro de nosotros o tenemos arreglo? Arreglo lo tiene todo el mundo, eso seguro. Yo soy optimista. Eres optimista. No, pero yo creo que en la base de esto hay algo que tiene que ver con el patriarcado para mí, ¿no? Que antes en el coche Sí. ahora cuando estabas contando me ha venido, ¿no? Que es, a los hombres se les educa para ser ellos mismos. Por tanto, se lo permiten todo. Solo tienen que ser ellos, ¿vale? ¿Y cómo se nos educa a nosotras? Para ser para el otro. ¿Ya? O sea, nosotras estamos pendientes de los otros. ¿Sí? Entonces los hombres, como se les educa para ser para ellos, pues vamos, todo está permitido. Entonces, cuando yo escribí Nacidas quería decir esto, ¿no? A los hombres les convendría igual un poquito más mirar al otro, mirar a la otra, ¿no? Y a nosotras también nos convendría un poquito más mirar a nosotras mismas y ver qué queremos hacer, y con respecto a la sexualidad especialmente. ¿Sí? Que es el tema, ¿no? Porque nosotras no nos exploramos, no nos miramos, no estamos por nuestra sexualidad. ¿Cómo lo haces tú en tus talleres? Es decir, ¿cómo invitas a las mujeres que se apuntan a tus talleres a mirarse ese lado y a tomar su sexualidad? Primero, deshaciendo creencias. Tenemos toda una serie de creencias encima que hemos heredado de generaciones, ¿no? Que nos limitan. Entonces, cambiando creencias, esa es una parte muy importante. Lo otro, tendiendo un cuerpo distendido. Los talleres de sexualidad en los que yo doy, para mí el cuerpo es súper importante, ¿no? Si no hay un cuerpo distendido, uno no puede sentir o no podemos sentir lo que sentimos y, por tanto, no podemos sentir nuestra sexualidad, nuestro deseo,
si estamos inhibidas. Y vivimos en una cultura que tenemos unos cuerpos hipertensos, hiperrígidos. Entonces, si no soltamos, no podemos saber si tenemos deseo, las mujeres especialmente. ¿Vale? Y después también mirándose hacia adentro y creyendo que tienen derecho a la sexualidad, y más que nada yo creo que hay una creencia que las mujeres tendríamos que adoptar, es tenemos derecho a estar satisfechas sexualmente y a buscarlo. Que eso no es una creencia que tenemos habitualmente. ¿Ya? Eso también es súper importante, que no hay que poner creencias, pero como idea, ¿no? ¿Qué hago también en mis talleres? Pues enseñar anatomía y fisiología. Porque como las mujeres no nos exploramos y además tenemos los órganos internos, pues no sabemos cómo es. ¿Cuántos puntos de orgasmo tenemos en la vagina? ¿Cuántos puntos de placer tenemos dentro? Todo eso, ¿no? Es algo que nosotras, bueno, lo doy con Luana y Eugenia, ¿no? ¿Sí? En cada formación aprendemos algo nuevo. O sea, ¿hay sorpresas? Hay sorpresas, hay gente que realmente. ¿sí? No, y de nosotras también, ¿eh? Es como, el mundo de la sexualidad femenina es un mundo tan amplio y tan vasto que con la cultura patriarcal hemos tenido una sexualidad patriarcal en función del hombre que no sabemos realmente cómo es la nuestra y la gran capacidad que tenemos. Por eso nacidas para el placer. ¿Ya? Realmente tenemos una capacidad enorme para el placer. Pero tantos siglos de control, ¿no? De nuestra sexualidad, de represión, han hecho que no estemos en contacto con ella y que la desconozcamos. Es que es así de grave, de que la desconozcamos realmente. No sabemos todas las posibilidades que tenemos. Eso parece, por lo menos desde el punto de vista del hombre cis-hetero, patriarcal, clásico y patético, como yo soy un representante, naturalmente, que da la sensación de que la sexualidad femenina, por mucho que uno consiga acercarse a ella, sí, que te la compartan un poquito, al final acaba siendo un gran misterio. Sí, sí. Sí. Es como muy amplia, muy amplia. Y es que lo es incluso para nosotras mismas, yo creo, ¿no? Y para mí todavía no sabemos el alcance que puede tener, de lo grande que es realmente, ¿no? Me está dando un poco de miedo, ¿eh? No. Bueno, pero es así, es como muy amplia, muchas posibilidades, muy potente, ¿no? Sí, realmente, bueno, es así. Si tus talleres, bueno, digamos que alcanzan a un número razonable de la población y dentro de unos años vemos que esto se generaliza y hay un cambio social, un cambio cultural respecto a la sexualidad femenina que parte de las propias mujeres integrado por las propias mujeres, ¿a qué panorama nos asomaríamos? ¿Cómo sería la sociedad dentro de unos años? No, yo creo que realmente podríamos llegar a una cosa mucho más compartida. De funcionar mucho más desde... Para mí, el cambio real del patriarcado es funcionar desde el placer y no funcionar desde el deber, ni el sacrificio, ni la obligación, como la moral judeocristiana. Claro. ¿No? Pues cuesta, va a costar. Mucho, va a costar mucho. Y por mucho que a los hombres se nos eduque para ser nosotros mismos, que yo esto lo pondría muy entre paréntesis también, la verdad es que no solemos funcionar tampoco para el placer. O sea, funcionamos porque todos claro, todos con la moral judeocristiana, claro. Volviendo a Foucault, estamos dirigidos por el biopoder, por la biopolítica, hacia la productividad, poniendo la energía sexual al servicio de la productividad. Exactamente. Y eso es una tragedia. Es una tragedia, sí. Cuando antes has dicho, claro, el patriarcado también os afecta a vosotros, ¿no? Lo que pasa es que os da un lugar predominante, ¿no? Sí. Pero os afecta, también tenéis que cumplir. Sí. Y eso también es una carga. Claro que sí, claro que sí. Yo fantaseando, me imagino una sociedad mucho más igualitaria, la verdad. Y que la gente puede hacer las cosas mucho más por el placer de hacerlas, ¿no? No a través del sacrificio y el sufrimiento. O incluso el sacrificio y el sufrimiento seguramente es una manera de llegar a la espiritualidad, ¿no? Y el placer, como a través del tantra, puede ser otra, ¿no? Y la devoción puede ser otra. Una sociedad, esto ya es un ideal, ¿eh? En el que se permitiesen diferentes maneras de llegar a la espiritualidad, ¿no? A encontrarse, ¿no? Con uno mismo y de compartir, ¿no? También a través del cuerpo. Curiosamente, claro. hay un libro que le publicamos hace un tiempo a Daniel Odier que se llama La loca sabiduría de la yogini,
Sí. que habla de cómo en la sociedad india antigua Sí. había una estirpe de maestras mujeres, Sí. y él hace pues toda una investigación histórica de cómo los monjes del hinduismo y del budismo Sí. básicamente lo que hacen es robarles todas las ideas y atribuírselas ellos a los hombres. Hay otro libro de Luz Irigaray. Irigaray es una de las grandes del feminismo, Sí. en su caso el Sí. feminismo de la diferencia, que tiene un libro que se llama En el principio era ella, y Sí. que explica exactamente lo mismo aplicado al mundo griego, cómo al principio son las mujeres en el mundo griego las que tienen la sabiduría, Claro. el poder de la cultura y de Sí. la sabiduría y del contacto con lo espiritual, Sí. y los hombres, los filósofos, se roban las ideas, se apropian de las ideas, y de nuevo lo que pasa en la historia es una visión masculina de la filosofía. Entonces parece que esto es algo como bastante habitual, ¿no? Claro. Bueno, que ha sido habitual en la historia, ¿no? Y podíamos poner la historia de las brujas, ¿no? También, ¿no? exactamente. Cuando se apoderan de todo el saber de plantas, de medicina, ¿no? Y las matan para convertirlo, ¿no? En un saber médico y hacer negocio con eso, ¿no? Es que ha pasado a lo largo de la historia, ha sido así, ¿no? Claro, esta es la esperanza, ¿no? Es que no me acuerdo cómo se llama el autor. Bueno, dice que el patriarcado lleva 1/3 en la Tierra del tiempo que lleva el hombre. Desde que el hombre está en la Tierra, el patriarcado solo lleva 1/3. Bueno. Es decir, hubo 2/3 antes que como mínimo era diferente. Yo creo que el autor son Christopher Ryan y Eso, Casilda Jetta, en eso. este libro que se llama En el A principio principio era con el sexo. Christopher Ryan, Sí, este. y creo que es incluso más, porque el patriarcado, o sea, la civilización tal y como la entendemos, Claro. tiene 6.000 años de historia. Claro. Frente a ahora ya más o menos se sabe que son 300.000 años Vale. de existencia del ser humano Pues moderno. eso, pues eso. Entonces, claro, 6.000 años frente a 300.000. Claro, es que muy poco. es, ¿no? Y Y hay una esperanza para mí también, ¿no? Hay una esperanza, Sí, ¿no? para mí sí. Que ya está aquí, yo creo que ya está aquí. Steve Taylor dice, ¿no? Que la cultura patriarcal nace con un cambio climático, ¿no? Sí. Y dice, ¿y cuándo va a volver a cambiar? Con otro cambio Con climático. otro cambio climático. Ya lo tenemos aquí. Bueno, que va a cambiar seguro, esperemos que no cambie a peor. No, pero ya está cambiando. Yo siento que está cambiando realmente. En algo hay un cambio que hace 7 años no estaba cuando yo escribí mi libro, ¿no? Que es, ahora las mujeres pueden tener hijos ellas solas sin que eso sea algo malo. Y eso lo está cambiando todo. La vida se abre paso a través de las mujeres. ¿Ya? Yo creo que eso es lo que está haciendo que todo vaya cambiando muy rápido, muy rápido. No sabemos hacia dónde, pero yo creo que ahí hay un cambio ya con esto que está pasando también, ¿no? De que ya no hay hombre-mujer, esto va a acabar con el patriarcado, ¿no? Yo la primera vez que oí hablar de trans dije, qué bien, ahora sí que acabamos con el patriarcado, ¿no? Porque se basa realmente en que haya dos sexos y uno domine al otro, ¿no? Es que si no los hay, entonces toda la estructura se va al garete. Pues sí, yo me acuerdo de hace 30 años que me quedé muy sorprendido. En mi pueblo vino a actuar Ángel Pawlowski, ¿te acuerdas de Pawlowski? Sí. Que era lo que hoy en día llamamos de género no binario. Sí. Pero en aquel entonces era un escándalo brutal. Yo pues me quedé asombradísimo, era muy, muy pequeñito, era muy jovencito y me quedé asombradísimo. Y él hablaba con el todas, todes, etcétera, y, vamos, fue una cosa sorprendente. Hoy en día, bueno, entra dentro de la normalidad. Cierto. Claro, es que esto yo creo que está siendo un cambio muy grande y que va muy rápido además, ¿eh? Que va muy rápido. Yo creo que sí que vamos a cambiar. Y todos estos cambios que tienen que ver con el lenguaje inclusivo y todas estas cosas, ¿no serán cambios a nivel formal que no entran en cuestiones más estructurales como el poder económico, el poder estructural, etcétera? ¿No serán a veces un poco un despiste donde no nos ocupamos de lo realmente importante, que es lo que los marxistas llamarían la infraestructura? ¿O estoy preguntando cosas que... No. Me venía como, no lo sé, pero mi sensación es que a nivel cotidiano está cambiando algo. Y quieras que no, también, aunque antes he hablado de abusos y que salían los abusos más de hombres a hombres, pero también se empieza a hablar de abusos, se empieza a hablar de no usar la violencia con los niños. Esto está empezando a salir a la luz. Eso es un cambio muy grande realmente. Aquí hay un cambio
que yo creo que no solo es de palabras. Ya. Yo creo que hay un cambio estructural. O sea, sí. Y algo más. Es que esto es un poco más complicado, pero bueno, yo creo que estamos ante un cambio de civilización, ¿no? Estamos en un cambio de era. Ya sé que queda muy raro que lo diga así, pero es que todas las culturas o las civilizaciones viven unos miles de años y después se acaban, ¿no? Estamos al final de la nuestra, con lo cual lo que va a venir va a ser tan diferente, yo creo. Ojalá, aunque también, perdón, no quiero ser aguafiestas, Ya. pero también lo que vemos que asoma la cabeza en otros lugares del mundo vuelve a ser la guerra, vuelve a ser el patriarcado más Sí. infame, vuelve a ser la brutalidad Sí, y la dictadura también. No Sí. olvidemos que estamos en un momento de auge del autoritarismo en todo el mundo. Hablo de Bolsonaro en Brasil, Sí, sí, Putin sí, en sí, Rusia, sí, bueno, sí. por Bueno, todas partes. es así, en una parte es así. También se dice, ¿no?, que cuando un sistema está a punto de caer se vuelve mucho más rígido. Claro, se vuelven las contradicciones mucho más profundas, entonces... Sí, pero no más quiero agresivo. decir que eso sea hacia el optimismo, no lo sé. Es verdad que ahora las dictaduras no hace falta que usen la fuerza, nos controlan a través de otras cosas y eso es mucho más fácil, ¿no? Entonces, no sé cómo será, pero que esto va a cambiar, ¿no? Si hablamos de final de una civilización, ¿no? ¿Qué pasó al final del Imperio Romano, no? Vino la Edad Media, ¿no? Sí. Pero en la Edad Media sí que había corpúsculos y lugares en los que había sabiduría, ¿no? Claro, Yo creo que vamos más hacia una cosa así. Y puede que más libertad que ahora, porque precisamente por eso, porque a pesar de la moral religiosa, no era tan importante. No. O sea, no se le hacía tanto caso. Sí, estaban los curas, la gente del mundo del sacerdocio, los nobles, pero luego el pueblo ya no... La libertad era otra. Bueno, no sé, no sabemos, pero sí que que estamos de cambio, no hay ninguna duda, vaya, que vamos hacia otro lugar. Bueno, y hablando de cambios, Venga. también hay otro tema que hablábamos en el coche y es el tema de la Más. menopausia. Sí. Y la Ay, menopausia esto también, por ya supuesto. Te he preguntado si te podía hacer esta pregunta. Tú me has dicho que sí, así que te la hago, ¿no? Venga. ¿Cómo lo vives tú? Porque estaba pensando en esta serie, no recuerdo el título de la serie, es esta chica de 30 años que vive una sexualidad muy loca. ¿Alguien la ha visto? Y de repente hay un famoso diálogo, no recuerdo tampoco quién lo escribió, pero se reproduce en la serie. Hay una mujer que le dice, mira, tú tienes 30 años, dedícate a hacer el amor, disfrútalo. Luego llegará la menopausia y será una liberación. Entonces la cuestión es, ¿se puede vivir la menopausia como una liberación? Ya sabe la respuesta. A ver, claro, se puede vivir, seguro que se puede vivir como una liberación. Hay una parte que es una liberación, en el sentido de no hay altos y bajos, ¿no? Todo se vuelve más estable y para mí, hablo de mí, ¿no? El nivel de energía que hay es tremendo, ¿ya? Yo hace unos cuantos años que tengo la menopausia, ¿no? Y en estos primeros años he hecho más proyectos que en toda mi vida entera. O sea, a nivel profesional, ¿no? No hay altos y bajos, la energía está disponible y ¡buah! Se puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Esa es una parte. Y desde ahí puede ser una liberación. Hay una cosa que es una liberación también. Como no hay tantas hormonas, no hay tanto vínculo, eso de que se nos educa para ser para el otro, es como nos convertimos más en para nosotras mismas. Y entonces, al no tener tantos vínculos, se pueden hacer muchas más cosas desde una misma. Y eso es estupendo. ¿Sí? Vale. Y tiene otra cara también, para mí. ¿Sí? Ha tenido otra cara, ¿no? Que es, claro, yo me dedico a la sexualidad. Entonces, para mí la sexualidad ha sido un motor de vida. Y antes tenía como un motorcito, ¿no? Tin, tin, en la sexualidad, ¿no? Estaba ahí, ¿no? ¿Sí? Y de repente, ya no está. ¡Voilà! ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Sí, o sea que para mí ha sido una pérdida realmente, ¿no? Y he estado muy embroncada, muy embroncada. Además, no conseguía averiguar qué es lo que pasaba, qué es lo que me pasaba, porque no hay información. ¿Ya? Es un tabú tan grande que no hay información de qué es lo que pasa y cómo es lo que pasa, ¿no? Entonces, yo contaba que yo estaba muy embroncada porque no tenía ese motor y no tenía ese deseo, y ya sé que queda bruto, pero es así,
pero no podía follar cuando quería, como antes, porque tenía que preparar, tenía que hacer muchas cosas, ¿no? Y la gente no contaba eso también, ¿no? Sí. Entonces, claro, muchas mujeres me decían que para ellas era una liberación y que estaban mucho mejor. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Yo debo estar mal. ¿Debo estar haciendo algo malo? ¿No? Porque eso a mí no me pasa, ¿no? Hasta que he averiguado qué pasaba. ¿Sí? Y lo que he averiguado es que depende cómo hayas vivido la sexualidad, después vives la menopausia. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, que hay una relación directa con eso, ¿no? Claro. Lo que sí que es verdad es que hay mucho tabú y no se cuenta lo que pasa fisiológicamente. Por eso el próximo libro va a ser ¿Ah, sí? sobre la Muy menopausia. bien, claro que sí. No sé, que a mí ahora estoy empezando a reconciliarme, pero que me está costando bastante, la verdad. Pues yo lo que veo en la gente más mayor con la que Sí. hablo de sexo es que cualquiera que esté un poco conectado consigo mismo, lo que me dicen es que no se acaba, que un secreto bastante bien guardado de Sí. la tercera edad es que el deseo no se acaba. No. El deseo sigue estando. Sí. Entonces, claro, la cosa es que se hace con eso, sobre todo delante del tabú de que una persona de cierta edad Ese es el no otro. puede mostrar su deseo. Claro. Porque Bueno, es un tabú. y encima si eres mujer, Y si eres mujer, menos todavía todavía. menos. Claro. Porque si yo me pongo aquí a contar mis conquistas y cómo he disfrutado, voy a quedar fatal. Tenerlo claro, porque eso todavía no ha cambiado. Pero sería muy interesante. No, que lo no, hicieras. Es la siguiente pregunta. Vale. ¿no? Pero es que es así, ¿no? Entonces, claro, ese es el gran tabú, ¿no? Que yo creo que un tabú es algo que eso, ¿no? Que ni se habla, ni se dice, ¿no? Y claro, es verdad, la sexualidad existe, ¿no? Cuando uno es más mayor y el deseo existe, ¿no? Pero el cuerpo no responde como antes. Claro. Eso también es una realidad. Sí, claro, que para los hombres es evidente y para las mujeres no se habla. Es así, ¿no? Claro. Es así, ¿no? Y otra cosa también, como yo decía, ¿no? Para mí la sexualidad era como algo que no está así. Está el deseo y está, yo qué sé, los orgasmos están ahí, ¿no? Pero es como si no ocupase el primer plano, ¿no? Ya. También pasa a otro plano, ¿no? Yo creo. Sí. Claro, y lo cual puede ser frustrador o Sí. liberador. O liberador, o las depende dos cómo cosas. hayas vivido. Claro, depende de cómo hayas Sí, vivido sí, también, ¿no? La sexualidad. Bueno, va a ser un gran libro, la verdad. Bueno, ahí estamos, a ver cómo sale. Más cosas. A ver, decías que cuando las mujeres vienen a tus talleres, Sí. una cosa que se trabaja son las ideas preconcebidas sobre la sexualidad, Sí. sobre el cuerpo, sobre la Sí. mujer, etc. Sí. Una de esas ideas es que las mujeres deben estar al servicio del placer o al servicio del otro. Del otro, sí. ¿Qué otras ideas o qué otra idea destacarías, qué otra idea trabajas que sea como muy fundamental, muy raíz? O sea, Vale. ideas a extirpar, Vale, pero a combatir. la primera, pero no solo para las mujeres, Sí. yo creo que es común a hombres y mujeres, es el sexo no existe. ¿Por qué? A ver. Sí, no se habla en las familias, Claro, no se no habla. está presente. Claro. ¿Ya? Porque cuando hago regresiones a la infancia, ¿qué decían tus padres sobre sexualidad? No se hablaba, no decía nada. ¿No? O sea, la negación, esta negación. primera, es una idea que está en la mayoría, ¿no? Son muy pocas las familias que hablen de sexo, que algunas hablan haciendo bromas, sí, pero bueno, ¿no? Después, con las mujeres lo que hay es, claro, hay toda la serie de palabras malas de las mujeres que se les ocurre tener una sexualidad libre, Claro. ¿no? O sea, que los padres y las madres han dicho directamente así, eres una puta, porque vas vestida no sé cómo. O eres una guarra, porque estas palabras aparecen todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Sí? Y son palabras fuertes. Sí. Y tenemos que cambiar esas creencias porque están ahí. Sí, especialmente con las dos cosas prohibidas para la mujer. Una es la sexualidad libre, el deseo, y la otra es
la fuerza, la rabia, el instinto de acción en el mundo, ¿no? Entonces ahí también hay palabras de eres marimacho, ¿sí? ¿Vale? O sí, eso también está ahí. Estas son las creencias que machacan muchísimo a las mujeres y que no nos dejan de alguna manera, eso, mostrar el deseo, ¿no? Y no digamos a veces ya hasta sentirlo, ¿no? Hasta sentirlo. Claro, y sentirnos como personas sexuales, ¿no? Claro, que tenemos deseo y que podemos ir a buscar la satisfacción de ese deseo, ¿no? Hay eso, muchas palabras muy malas que los padres y las madres dicen, ¿sí?, a las mujeres. Esta es una de las creencias que más, ¿no? Sí, están ahí. Toda esa serie de palabras horribles que nos dicen. No es poco. No, es duro. En realidad hay una autora que habla de que somos personas eunucas, ¿no? Las mujeres como eunucas, en el sentido de totalmente castrada. Castración, claro. Castración total de la sexualidad, ¿no? Sí, así han vivido nuestras ancestras, ¿no? Y claro, sí que ha habido una cierta apertura, ¿vale? En la época hippie empezó, ¿no?, una cierta apertura sexual también para las mujeres, ¿no? Pero claro, ahora otra vez volvemos a una cierta moralidad, ¿no? ¿Por qué? Porque para que un comportamiento esté accesible de forma directa a una generación, se necesita que 4 generaciones tengan ese comportamiento, ¿vale? Con lo cual, nosotras, que sí que igual nuestras madres, no, mi madre no, pero o igual, yo qué sé, las tías o así, estuvieron un poco más abiertas, ¿no? Tenemos 3 generaciones de atrás que tuvieron que reprimir su sexualidad. Vale, porque hay algo que no he dicho de ti, que seguramente sabréis también, y es que tú eres experta en sistémica familiar, es decir, también eres consteladora familiar. Sí. Entonces, esto es importante, Muy claro. importante. Y ahora pues te voy a hacer una pregunta trampa. Pero, claro, ¿qué pasó en tu familia, en tus ancestros, para que tú hayas acabado siendo una bestseller de sexo, de sexualidad? O sea, lo primero que pasó en mi familia es que a mí nadie me dijo que el sexo era malo. Eso es muy importante. Y nunca me reprimieron la sexualidad, que en eso me considero súper afortunada, la verdad. A mí me contaron la sexualidad como algo bonito, relacionado con el amor. Y mi madre, lo máximo que dice, cuando ve que tengo diferentes parejas, me dice, qué poco te pareces a mí. Pero no, pero eso es muy leve, la verdad. Comparado a lo que podría decir mi madre con todas las relaciones que yo he tenido. Claro, ¿no? Entonces, yo no he recibido un castigo por la sexualidad y eso me considero súper afortunada. Mis padres eran, o son, alguien muy intelectuales. Mi padre montó una escuela diferente, estuvo en el movimiento de renovación pedagógica de la escuela catalana. Yo recibí durante el parvulario una escuela basada en lo manual, aprendí Montessori y tengo 63, que no había en ese momento, ¿no? O sea, había una apertura mental, ¿no? Más que emocional, pero mental estaba, ¿no? Entonces yo me he preguntado cómo es que me llegó así, ¿no?, esta capacidad, ¿no? ¿Por qué mi madre transmitió eso o permitió eso de alguna manera? Porque mi padre también, pero mi padre, los hombres eran más así, yo creo que son, bueno, más abiertos en eso, ¿no? Otro campo para entender la propia sexualidad es el campo sistémico, el campo familiar. Claro. Ahí se entienden muchas cosas. También algo que suele contar Joan Garriga, tú también, te lo he oído alguna vez, es el enfado de muchas mujeres, que es un enfado con los hombres que viene, aparte de lo que les haya pasado en esta vida, pero que viene de atrás. Es un enfado, podríamos decir que epigenético, de esa atmósfera familiar de las mujeres que han sufrido, de sus madres, abuelas, bisabuelas. ¿Cómo explicas eso? ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Qué es lo que pasa ahí? Sí, quiero decir que... ¿Se llama patriarcado? Sí, me refiero a cómo es que eso pasa de... ¿Cómo lo explico? Sí, cómo pasa de generaciones bueno, pero anteriores. Tú lo has dicho, ¿no? A través de la epigenética, ¿no? Sí, es una explicación, ¿no? Claro, yo creo que es la explicación que más gente puede aceptar, ¿no? ¿Sí? O sea, que ya se sabe que hay comportamientos que se heredan, ¿no?
incluso enfermedades, y está comprobado biológicamente, ¿no? Y tiene que ver con, no solo se transmiten los genes, sino la activación o no activación de los genes. Eso es la epigenética en realidad, ¿no? Y que se activa un gen o que no se activa un gen, que uno lo tenga disponible o no, dependerá de los comportamientos que han tenido, los aprendizajes que han realizado generaciones anteriores, ¿sí? Por ejemplo, yo siempre cuento, no tiene que ver con la sexualidad, bueno, la sexualidad también, pero que en mi familia se cuenten los sueños a la hora del almuerzo y todo el mundo se acuerde de 3 sueños, es porque anteriormente llevaban este aprendizaje hecho, ¿se entiende? Porque tenemos un mecanismo para olvidar los sueños, claro. Con lo cual, pero este es un ejemplo, ¿no? Pero seguro que hay muchos comportamientos que tenemos que son heredados y que los traemos a nivel familiar. Muchísimos. O sea, que en tu familia hay una cultura de contarse los cuentos en el desayuno, los sueños, perdón, en el desayuno y de disfrutar del sexo. No está mal como herencia familiar, ¿eh? No sé si aparte te habrán dejado un piso o algo, pero... No, sí, hay una parte que es que no hay mucha emocionalidad. No hay un mundo emocional. Las emociones son... residuales. Sí, no, al revés. Cuando tienes mucha emoción, casi te dicen que sí estás loca, ¿no? Sí. Sí. No, pero sí, hay una parte en la que yo tengo la sensación de haber recibido una familia abierta. Hay una parte bonita. Sí, bonita. Bueno. Realmente muy bonita, sí. Bueno, yo tenía más preguntas, pero también, pues, si alguien quiere preguntar algo, también sería el momento de hacer alguna pregunta o algún comentario también, no sé. Se aceptan comentarios. Supongo que se habrá resonado más de una cosa de la que se habrá dicho, de las que ha dicho Mireia, que han sido unas cuantas y algunas de profundidad, ¿no? De carga bastante fuerte. Entonces, no sé, si alguien quiere comentar algo, desenfadadamente, porque esta es la característica de estas charlas, ¿no? Como que estamos un poco así en plan desenfadados, por decirlo de alguna manera, así que, no sé, a ver, adelante. Bueno, sí, creo que tenemos un micro más que nada para YouTube y... Hola. Buenas noches, ahora sí. Antes hablabas de que en las familias no se habla del sexo. La pregunta aquí sería, ¿qué tipo de conversaciones se tienen que tener sobre el sexo con tus hijos? Porque yo como hijo, ver a tus padres haciendo sexo no es agradable para tu mente, pero claro, algún tipo de conversación hay que tener. Que no evoque a tus hijos a verte a ti en esa situación. Yo creo que de lo que se trataría, especialmente hablando de niños, por ejemplo, ¿no? Sería introducirlo en la vida cotidiana. Cuando ves un anuncio de una mujer puesta así súper, ¿no? Aprovecharlo para hablar de sexo, porque es atractiva, porque la sexualidad es algo que atrae. O sea, hablar usando los momentos de la vida cotidiana, introducir el tema. Yo creo que esta sería una buena manera. Como si fuese una cosa más, ¿ya? Que está, en la vida existe, ¿no? Y poder hablar de decir, pues mira, yo cuando conocí a tu madre me gustó muchísimo, igual no hacer esto de practicar sexo, pero sí hablar de eso, como que esto existe, ¿no? Las personas se atraen, ¿no? La sexualidad es algo que existe, eso sería. Normalmente cuando se habla de eso solo se habla de cuando son preadolescentes. Tenemos que tener una charla. Claro, y ahí es donde está lo trascendente. No, la idea sería no hacerlo trascendente, hacerlo como algo que está en la vida, ¿no? Claro, hablar de eso, con cualquier cosa, cualquier excusa, introducir el tema. ¿Ya? Incluso hablar, cuando seas mayor, te sentirás atraída, atraído, igual ahora no tanto, pero eso está. ¿Sí? Yo creo que esa es la manera. Sí. Introducirlo. ¿Qué será que nos resulta tan perturbador oír los gemidos de los padres cuando tienen sexo? No debería ser así, ¿no? Bueno, no tendría por qué ser tan perturbador. No tenía por qué ser tanto, ¿no? Me acuerdo que Cristóbal Jodorowsky hablaba en su libro sobre cuando él era niño vivía pues esa atmósfera de psicomagia de la casa de Alejandro Jodorowsky, su padre. Entonces contaba en su libro
cómo oía los gemidos de sus padres. Entonces se dedica varias páginas a describir los matices de los gemidos de su madre y los matices de los gemidos de su padre, ya que su padre era como una especie de guerrero zen, ¿no? Que entonces la cosa era como algo así, y que su madre era más como una cantante de ópera. Entonces, pero eso ya es no está mucho, mal. ¿eh? Simplemente si hablásemos ya... No está mal. Pero sí, tenemos un buen tabú con eso. Muy buen tabú. La verdad, uno más. Uno más, sí. Ahí está. Pero bueno, está bien señalarlo. ¿Alguien más quiere decir algo? Sí. Bueno, sobre això últim, perquè em fa gràcia, l'última vegada el meu fill em va dir potser que aneu a un hotel, no? ¿Puedes repetir? Sí, el meu fill em va dir potser que us n'aneu a un hotel. Ah, vale. O sigui, no vull sentir-vos. Esto te dijo tu hijo. Sí. Meu Pero te fill. I quiere això que sacar jo de parlo amb casa. ell de sexualitat, bastant. Però, bueno. Només volia fer un comentari, que una vegada vaig estar en un taller amb la Mireia i va fer una reflexió que a mi moltes vegades em ve a la ment, no? Com que hem estat educades per aguantar i suportar el dolor i el patiment, no? I va dir una frase que a mi em va deixar al·lucinada, que em va dir, i a més el visc, aquest comentari, és quant plaer ets capaç de suportar? I m'ha ressonat i em ressona i l'agraeixo moltíssim, aquest comentari. Sí, no es mía, pero sí, esa es una muy buena pregunta. ¿Cuánto placer es capaz de soportar? ¿No? Y la respuesta acostumbra a ser así, ¿no? Y especialmente para las mujeres, ¿no? Cuando tienes placer piensas que va a pasar algo malo, ¿no? ¿Sí? O que se va a acabar, ¿no? Eso, ¿no? Es como que es eso. Esa es la cultura ¿no? del esfuerzo y el sufrimiento, ¿no? Entonces, si no hay esfuerzo y sufrimiento, no te estás ganando el cielo. Y aunque no seas católico, ¿no? ¿Ya? Entonces, bueno, no, a través del placer se puede llegar al cielo también. Claro. Claro, Por ¿no? supuesto. Es que es otra vía posible, ¿no? Entonces eso, sí, no nos lo dejamos vivir para nada, ¿no? Así es, sí. De hecho, tú como gestaltista, Sí. claro, se habla de la fe organísmica, de que un gestaltista tiene que tener fe organísmica, es decir, fe en la autorregulación organísmica, porque si no tienes esa fe, Sí. lo que haces es empujar el río, es Claro. querer empujar al otro, Sí. al paciente, al cliente, hacia una dirección, no le dejas que se autorregule, entonces tienes que tener esa confianza en que se va a autorregular, en que el organismo es sabio y sabe lo que necesita Sí. para ponerse bien si no lo interfieres neuróticamente. Sí. Claro, hablamos de una fe. Es curioso, ¿no? Pero ¿por qué decía esto? Yo se me ha ido la idea, pero era un poco en relación a... No me acuerdo. ¿A cuánto placer es capaz de ¿A soportar? cuánto placer es? Sí, claro, esto es, ¿no? Es como que, de alguna manera, cuando tienes la experiencia de la autorregulación, Sí. esa experiencia en sí ya es placentera. Claro. Si habéis hecho terapia corporal alguna vez, Sí. qué sé yo, bioenergética, Sí. os habéis fumado un canuto que haya hecho efecto, o os habéis tomado un éxtasis, seguramente, o cualquier otra situación de este tipo, habréis tenido esa experiencia de sentir el cuerpo autorregulado. Es decir, un momento en que el cuerpo no solo no duele, sino que además tienes la sensación de que estás habitándolo plenamente y además tienes una sensación de conexión y de circulación energética corporal Sí. desde los pies hasta la cabeza, sin que haya ninguna barrera que lo limite. Normalmente estamos limitados por el diafragma, que Claro. hace Y el cuello y el también. cuello, bueno, los diferentes... Son los dos grandes, ¿no? Exacto. Controladores, ¿no? De Exacto. esto. Entonces, esa experiencia de autorregulación, digamos que sería una experiencia donde podemos soportar más placer. Claro. De hecho, podemos contenerlo todo. Claro. Pero para eso tenemos que estar autorregulados. Claro, y para que podamos estar autorregulados, tenemos que haber tenido en los primeros años de vida un cuidador que sepa autorregularse para que nosotros nos regulemos a través de él. Claro. ¿Ya? Porque los bebés humanos nacen que todavía no están acabados. ¿Ya? Y se regulan a través del cuidador principal. Pero en el caso de las mujeres, que hay tanta represión, que no nos podemos autorregular porque estamos ahí contenidas, claro, está muy difícil transmitir eso para que el bebé se pueda autorregular, ¿no? O sea que un gran regalo que se le puede hacer a un hijo, Sí. a una hija, es tener unos padres sexuales, unos padres que están habitando su sexualidad Claro. sin demasiados complejos. Eso, especialmente sí, la madre es la que cuida normalmente, pero que tiene la capacidad de
vivir su sexualidad sin que crea que la va a desbordar o que va a pasar algo malo, ¿no? Y también que crea que puede usar su fuerza para actuar en el mundo, la fuerza entendida como rabia, que es la otra cosa que se reprime en la mujer, su capacidad de acción en el mundo, ¿no? Yo creo que la mejor manera es a través de tener un cuerpo distendido, por tanto, moverse y poder dejar que el cuerpo, ¿no?, realmente se autorregule, que sabe. ¿Eh? Pero si no has vivido esa experiencia en los primeros años de bebé, no confías. Ya, claro. Falta confianza básica. Exactamente, falta esa confianza. Sí. Así es. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario? No hace falta que sea pregunta, por allá. Hola, buenas tardes. No, se ha hablado de patriarcado, matriarcado, de menopausia, y se me ocurre que el Tantra como canalizador de todo esto, ¿qué opinas del Tantra? Que en todo lo que se ha hablado hoy lo pongo y cabe. Sí. Que me gustaría que expandieras el Tantra, cómo vivirlo ahí o cómo ponerlo ahí. Sí. He hablado de Tantra en un momento, he dicho, el Tantra es una manera, ¿no? Por eso, un poco más, porque veo que cabe en todo. Una disciplina que de alguna manera, eso, ¿no? El placer, ¿no?, para llegar a la espiritualidad, ¿no? Eso es el Tantra, ¿no? Lo que pasa es que yo no soy especialista en Tantra, esa es la cosa, ¿no? Pero tú lo introduces en algún taller, ¿no? Sí, en mi formación está. Hay un especialista en Tantra que hace Tantra, ¿no? O sea que sí, que está ahí y que... claro, es cómo usar la energía sexual, ¿no? Claro, y cómo hacer las cosas desde el placer. En realidad es eso el Tantra, ¿no? Sí. Lo único que yo le criticaría al Tantra es que mantiene mucho el hombre-mujer. ¿Ya? Porque él dice que la energía sexual se mueve por la polaridad, ¿no? Eso sería lo único que a mí en el Tantra me rechina, porque no creo que esa diferencia sea una diferencia tan clara, vamos a decirlo así. ¿Vale? Pero sí, el Tantra sería una vía para conseguir esto, y seguramente es una sabiduría muy antigua, ¿no?, que nos puede ser muy útil ahora para esta vía de encontrar el placer. Seguro que es el camino, ¿eh? Lo único que hay que encontrar a alguien que sepa también, porque hay mucho Tantra por ahí que no... ¿Sí? No, incluso se me ocurre que en la edad madura, menopausia y todo, también puede ser una vía. También puede ser una vía, sí. Ahí también, sí, también, seguro. Del placer en general, ¿eh? Sí. Sí, también és una via, sí, també és una via, sí. Molt bé. Vinga. Bueno, només és fer un comentari, perquè amb el que deies de que els homes ja estan fets, que ja estan bé com estan, i les dones no, i que hi ha com... Estan bé com estan? O sigui, que ja es creuen que no han de canviar res, diguéssim, no? Que estan a semejança de Dios. Que m'ha fet pensar que fa anys vaig a una xerrada de transsexualitat i al final va parlar un noi que abans era una noia i havia fet el canvi. I recordo que em va impactar molt perquè va dir, és algo molt subtil i que no era conscient, però des de que sóc un noi, diu, és que vaig a l'autobús o faig una cosa quotidiana i diu, algo ha canviat, no? Com que la percepció és diferent. I res, era per compartir això, no? Aquell que havia fet el canvi va poder viure això, que si no és com difícil d'entendre, no? Bueno, y era para compartirlo. Sí. No sé si lo he dicho, ¿no? Pero, claro, que Dios sea hombre, ¿no?, que es lo que tú estás diciendo, ¿no?, ayuda a que el hombre se considere perfecto, porque ya es Dios, ¿no? En cambio, las mujeres, ya, nunca seremos perfectas, porque no somos la imagen y semejanza de Dios. Y todo el tiempo estamos esforzándonos, trabajando, todo el rato para ser mejores, a un lugar al que no vamos a llegar. Ya, eso es súper importante. Por eso el hombre, ¿no?, es para sí, en sí mismo ya es perfecto, ¿no? ¿Ya? Por eso, en mi trabajo, que no lo he contado esa parte también, en mi trabajo de sexualidad traemos a diosas, ¿no?, para poder encontrar modelos femeninos diferentes del de la Virgen María, que es lo que el patriarcado nos dice de cómo tenemos que ser, ¿no?, que podamos ser diferentes. Y, por ejemplo, Afrodita es la diosa de la sexualidad, del amor, ¿no? O sea, lo que la mueve es eso, ¿no? Poder ver que existe un modelo femenino
en el que el placer, el deseo, el amor ya es y está bien, ¿no? Entonces, tener referentes de modelos femeninos es súper importante, súper importante. Y las diosas griegas ya son patriarcales, pero conservan todavía algunos atributos de la diosa anterior. ¿Ya? ¿Sí? Entonces yo creo que eso es súper, súper, súper importante. Súper importante. Tener modelos diferentes de mujer, que la cultura patriarcal no nos da. Este es otro elemento, ¿no? Para considerarnos ya completas de la manera que seamos, ¿no? ¿Sí? Que siempre cuento que está Perséfone, ¿no? Que Perséfone es pura, inocente, ¿no? Natural, ¿no? Y al final decide quedarse 3 meses con Hades, que es el diablo, ¿no? Ese es un modelo de mujer. La secuestra a Hades y se queda ahí en el infierno, ¿no? Y lo decide, además, ¿no? Sí. Bueno, pues se puede ser. Esto es un modelo de mujer y está bien, ¿no? Yo creo que la divinidad lo que da es que está bien, que no hace falta cambiar, ¿no? Y las mujeres estamos todo el tiempo queriendo cambiar porque no somos perfectas y eso es agotador. Agotador. Yo creo que es una de las cosas por las cuales hay tantas mujeres en los mundos de psicoterapia. Claro. Claro, porque todas estamos queriendo mejorar. Los hombres tienen que estar muy mal para ir a psicoterapia, porque como ya se consideran que están bien... O sea, que no es porque las mujeres tenéis más problemas que los hombres. ¡No! Bueno, sí que los tenemos por causa de la cultura. No, es verdad, claro, a veces hay una proporción de 9 a 1, o sea, es una cosa claro. muy Claro. sorprendente. Ahí, Claro. bueno, sabéis, ¿no? Seguramente casi todo el mundo aquí Sí. habrá estado en algún grupo terapéutico y pasa esto. Claro, sí. Sí, sí. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Por ahí tú querías preguntar? ¿No? No. No. Vale, ¿nada más? Pues, Mireia, no sé si quieres decir algo para acabar. Yo lo que te diré, bueno, primero la cosa es esa. Algo para terminar, ¿quieres dar algún consejo, alguna, No. qué sé yo, recomendación? A mí lo que me viene es eso que lo he dicho antes, por eso, ¿no? Que como mujeres el buscar la satisfacción sexual es algo muy importante y creer que eso es algo como un derecho, ¿se entiende? Es súper importante. El moverse desde ahí es muy, muy, muy importante también. Y eso es algo que habitualmente no hacemos. ¿Sí? Que mi amiga, que es ginecóloga, dice que muchas mujeres van, ¿no? Y que no sienten deseo y no lo consideran un problema, ¿no? Eso nos da una idea de que la mujer no está centrada en buscar su satisfacción sexual, ¿se entiende? Ese es su deseo, ¿no? Bueno, eso, para mí es eso. Muy bien, muy bien. Y nada, pues también, si alguien no lo ha leído todavía, pues recomendar este libro, que para mí fue muy sorprendente, muy revelador, y yo creo que, sobre todo, todas las mujeres con las que he hablado de este libro están pues muy profundamente agradecidas y satisfechas de haberlo leído y de que lo hayas escrito. Así que gracias por este libro, gracias por los demás también. Y gracias por venir a Granollers y tener esta charla tan Encantada. interesante. Muchas gracias por haberme invitado también. Muy guay. Y gracias por venir. Sí. Gracias, Sandra. Vamos ahí. Okay. Bebe.